Como les dije en el anterior video, les voy a explicar qué son las memorias stack y la memoria heap. En el video anterior, que los dejaré por aquí linkeado, les expliqué a profundidad qué es una memoria stack. Esta es la segunda parte de ese video y solamente nos enfocaremos en la memoria heap. Y antes de iniciar con el video como tal, me gustaría recalcarles y volverles a recordar que si pueden y si tienen la oportunidad antes de llegar a este video, estudiense y entiendan qué son las variables puntero. ¿Por qué? Porque en este video la memoria heap utiliza las variables puntero y es bastante importante saber cómo funcionan y qué se usa o por qué se usa, ¿listo? Si no tienen ni idea, les recomiendo porfa también dejo incluido un video con este tema ya explicado. Si pueden, échale una revisadita y vuelvan. Lo recomiendo, no es necesario, pero lo recomiendo mucho para que entiendan a profundidad qué estamos haciendo en este video, ¿listo? No siendo más, comencemos. Bueno, recapitulando un poco y entrando en contexto, en el anterior video les dije que pues cuando ustedes ejecutaban un programa hecho en C y C++ de código binario, lo que hace primeramente la CPU es apartar recursos en la memoria. ¿Qué es lo que hace? Primero hace como, decirlo, un cortecito de toda esa memoria que tiene, aparta un espacio para el programa y crea este tipo de 4 espacios o como subdivisiones. En la parte de la del código, los datos son que si son de solamente lectura, que si son globales, pero aquí lo que nos importaba eran la stack y la heap. El stack, lo repito, ya lo vimos en el anterior video, no lo voy a repetir a no ser que sea necesario para entender el heap, y en este caso es el heap el que vamos a estudiar, ¿listo? Entonces, creo que la mayor diferencia o la característica que hace diferente uno con el otro es que, si ustedes recuerdan, yo les dije que en el stack era en forma ordenada. Tú llegabas, apilabas las funciones, luego ibas eliminando o eliminaba la CPU por ella sola y así funcionaba eso. Este caso no es así. Cuando tú creas una variable y la creas en la memoria heap, esta memoria heap lo va a guardar aquí. La CPU decide guardarlo ahí. Ahora vas a crear otra variable, la guardo en otro lado diferente. Ya no es organizado, es desordenado. Por eso nosotros decimos que la memoria heap la comparan como un pool o una piscina. Tú solamente imagínate, ahí está ese espacio y donde caiga la información y ahí se va a quedar, ¿listo? No hay como un orden, no es que esté como bajo una lógica, simplemente la CPU escoge el espacio y va guardando, va guardando, va guardando, ¿listo? Entonces así funciona básicamente una memoria heap. ¿Qué otras cosas debemos considerar acá? Primero, y lo más importante creo yo, es que a diferencia otra vez de la stack, si ustedes recuerdan, la CPU limpiaba la información. O sea, si ustedes recuerdan, repito, si quieren, chequen un video, una repasada del video. Pero él, cuando terminaba de usar una función, eliminaba como esa información que ya no necesita, variables, el espacio que necesitó para la función, y así sucesivamente. Tú no podías hacer nada, no podías salvar la información. Esta es la primera gran diferencia con el stack. Y es que en este caso tú eres el dueño de cómo organizar esta información, para bien o para mal. Lo que quiero decir es que esta información, si tú no la eliminas, se va a quedar, ¿ok? Y va a quedarse hasta que tú reinicies el computador o pares la aplicación. Entonces, primeramente tengan en cuenta eso, que ustedes van a manejar esta información totalmente y ustedes son los encargados de gestionar esta información. Otra característica es que, a diferencia de la stack, la heap sí puede variar. O sea, si recuerdan, yo les dije que en el tiempo de compilación se definía un espacio para la stack y era invariable. En este caso sí, en este él puede crecer dependiendo de las necesidades del programa, ¿listo? Entonces esa es otra gran diferencia y es muy importante que lo tengan en cuenta. También existe un limitante, pero como tal, ustedes pueden utilizar esta memoria cuantas veces lo necesiten. Si llega a haber el caso de que la llenas, y posiblemente pueda pasar por errores que luego explicaré, va a existir algo que llama como heap overflow, que es básicamente eso, que se llenó, se saturó y no pudo continuar creciendo y el programa se va a detener. Bueno, ya antes de pasar como tal al código, utilizar C++ para ejemplificar cosas y exponer otros puntos que creo que son importantes que tengan en cuenta, es que la CPU no puede ingresar directamente a esta memoria heap. ¿Qué quiero decir? Él no puede llegar y colocar la información por ahí. Entonces aquí viene lo que yo les decía de que necesitamos las variables puntero. Las variables puntero en este caso van a ser como puertas que nos permitan ingresar a esta memoria heap, ¿listo? Entonces digamos, por ejemplo, que yo quiero guardar un valor int, no sé, 10 tal vez. Necesito una variable puntero en la cual vamos a hacer como la conexión para guardar esa información en la heap. Entonces nosotros vamos a tener como una función, o nosotros no podemos ingresar directamente como hacemos aquí a la memoria
stack, no podemos ingresar así como la memoria heap, nos toca por medio de terceros que son funciones. Entonces, dependiendo de si es C o C++, va a haber unas funciones o las otras, o puedes usar cualquiera. Entonces, por el ejemplo, digamos que simplemente vamos a usar una función que vincule P, que es el puntero, con la variable, así, tranquilitos. Entonces, digamos que a términos de la memoria que está pasando en esta parte de un código ejemplo, este pseudocódigo, cuando va a llegar acá y va a crear una variable puntero. Y esta variable puntero aquí, lo que le estamos diciendo es que va a ser como la puerta, la compuerta, la ventana para ingresar la información, que en este caso es 10. A partir de ahora, la CPU no puede ingresar directamente. Tú no puedes llegar y escribir var igual a algo, no. Tú tienes que hacer todo por medio de la memoria puntero. Si quieres cambiar su valor, vas a hacerlo como se trabaja una variable puntero, como ya les enseñé en el anterior video. Si quieren hacer todo, va a ser por medio de esta variable puntero. Ahora, digamos que terminamos el proceso y ahora vamos a eliminar la información. Entonces decimos que delete la variable p. Lo que va a hacer esto es que va a coger y va a limpiar esta información y la va a desaparecer, ¿listo? ¿Qué pasa si no hacemos este paso? Que este paso es muy importante. Supongamos que no lo hicimos. Entonces se acabó, porque recuerden que en el stack es como la memoria temporal. Supongamos que en algún punto se eliminó esta variable. Si se dan cuenta, lo que yo les dije, la CPU nunca les va a limpiar el reguero con esta memoria. Entonces esa información va a quedar flotando en la memoria, ¿listo? O sea, ya no puedes hacer nada, no la puedes eliminar. Ese espacio se perdió. Entonces esto es un problema, sí, y un beneficio. Depende de cómo lo uses y lo tan responsable que seas con tu código. Esto es un arma de doble filo, ¿listo? Entonces, pero quiero que tengan en cuenta esto antes de pasar al código. Si lo sigues haciendo, supongamos que es un for y empiezas a crear, en algún momento se va a saturar y se te va a detener el código, ¿listo? El programa. Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, como les venía a explicar, voy a repasar un poco los conceptos que hemos dicho y cómo se utilizaría la memoria heap en C y C++. Entonces, lo primero que les dije fue que la CPU no tiene acceso directo a la memoria heap. Por tanto, necesitamos hacer uso de variables puntero que se van a guardar en la stack, que van a direccionar la información hacia la memoria heap, que es el espacio creado. No podemos hacer esto directamente como hemos hecho hasta ahora. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos funciones o palabras reservadas, depende si es C, depende si es C++, para crear esta función o utilizar esta herramienta que nos proporciona como tal el lenguaje. Entonces, yo les voy a explicar tres funciones, en este caso para C, y la manera en que se hace en C++, ¿listo? Las tres funciones que vamos a usar son las siguientes: malloc, calloc y realloc, que son como las más comunes que se utilizan, ¿listo? Entonces, empecemos. Matlock. Matlock es una función que lo que va a hacer es crear un espacio en la memoria heap, hacer su reserva y va a retornar una dirección de memoria, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? Listo, que matlock, por favor, créeme el espacio de memoria para variables int. Entonces, yo lo que le estoy diciendo aquí es, por favor, guárdeme 4 bytes que son los ints y necesito 3 de estos. Entonces, en total, ¿yo cuánto estoy guardando? Yo estoy guardando 12 bytes. Entonces, lo que va a hacer matlock es guardar 12 bytes de esa memoria heap y va a retornar una dirección de memoria. ¿Listo? No sé si es claro el concepto. Básicamente lo que le estamos diciendo es cuántos bytes yo necesito guardar en la memoria heap. En este caso yo digo que necesito 3 enteros, entonces le estoy diciendo, o es lo mismo que decir, que por favor guárdeme 12 bytes. ¿Por qué? Porque el int pesa 4 bytes, ¿listo? Entonces yo le puedo cambiar aquí, digamos, le coloco 5, haz tus cuentas, 5 por 4, le estoy diciendo que me guarde 20 y así. O simplemente si solo necesito un número entero, lo dejamos así y va a guardar 4 bytes, ¿listo? Más lo que va a hacer, va a retornar una dirección de memoria. Pero ¿qué pasa? Que él va a retornar una dirección de memoria void. ¿Qué significa void o qué es void? Void es una dirección de memoria como universal, como que el computador simplemente sabe que hay una dirección de memoria, pero no la sabe interpretar, no sabe qué es. Puede ser char, arreglos de char, puede ser int, puede ser, el computador no sabe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer acá? Y para eso está este pedacito. Nosotros lo que le vamos a decir es que por favor esa dirección de memoria void me la interprete como una dirección de memoria int. ¿Listo? Entonces así el computador ya sabe que lo que estamos guardando ahí es un arreglo de números enteros. Digamos que si quieren entender más esto, más o menos que es una dirección de memoria void, se le conoce como una dirección de memoria universal.
el computador no sabe qué es, nosotros podemos moldearlo y lo que nosotros estamos buscando, como estamos queriendo crear un espacio de memorias para arreglos de datos int, le estamos diciendo que me interprete eso, pues como una variable puntero int, ¿listo? Básicamente es eso. Si yo supongo que, no sé, supongamos que, entonces, ¿qué estamos diciéndole acá? Le estamos diciendo que me guarde tres, tres char o tres espacios o para hacer un arreglo de char solo con tres elementos y va a retornar un void, pero es lo mismo, él no va a saber o esto es un error. Esto va a generar un problema como de interpretación. Entonces nosotros hacemos el cast, que es básicamente decirle, quiero que a eso que usted está devolviéndome me lo guarde o lo interprete como un char. Así el computador sabe qué información es o cómo debería interpretar esa información. ¿Listo? Entonces, eso téngalo en cuenta, eso es importante. Y ya, básicamente lo que estamos diciéndole aquí es, por favor, la posición 0, que sería la inicial, guárdeme un 10. Podría colocar también aquí un 1 y un 2. 3 no puede, porque si recuerdan, estamos haciendo simplemente 3 espacios para guardar la información o un arreglo de 3 elementos. ¿Listo? Catlog es casi lo mismo, bien parecido. Catlog es igual que Maglog, pero simplemente es que inicializamos con ceros, ¿listo? Básicamente lo que hacemos acá es inicializar con ceros. Básicamente funciona igual, devolver a un void. Lo que hacemos acá es decirle, por favor, créeme dos elementos y esos elementos, cada uno de esos elementos, por favor, quiero que midan un int. Entonces, como en este caso es un entero, colocamos size of int. ¿Qué vamos a hacer aquí o qué estamos diciendo básicamente? El tamaño en bytes de int es 4 y necesito dos elementos. Entonces básicamente necesito dos int, o entonces serían 4 y 4 son 8, ¿listo? Aquí lo que está haciendo es guardar en la heap 8 bytes. Lo mismo que en malloc va a retornar una dirección de memoria void y es nuestro deber hacer el cast para que se interprete correctamente la información y pues yo aquí podría básicamente pintar en consola los ceros que se crean. Es básicamente lo mismo, solo que este una vez inicializa en 0 y el de arriba Matlock no sabemos con qué inicializa, seguramente con datos basura, ¿listo? Ahora, Realloc básicamente no crea como desde cero, por decirlo de alguna manera, el espacio de la memoria o no reserva como tal. Lo que él hace es que va a coger uno ya creado, que en este caso es, cogí esta variable ptr, que tiene 12 bytes en la memoria heap como separadas o almacenadas. Y lo que yo quiero que haga es que, y esta es la función que realmente hace, es que por favor ahora me cambie ese tamaño a 20 bytes. Entonces lo que hace es coger ese PTR, va a coger esa información y le va a agregar como el adicional que le falta, que en este caso son dos elementos más, y va a crear con esa información y ese nuevo espacio una nueva dirección de memoria que por esta razón es que la estamos volviendo a definir. La dirección de memoria anterior queda vacía, ya no existe. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Y eso es importante, si aquí yo lo creo que he hecho. Si llega a fallar, este va a retornar un nulo. Pero la información original no se podrá liberar. ¿Listo? O sea, perdimos la oportunidad y va a quedar esa información volando por ahí y eso es un problema. Por favor, tengan en cuenta eso. Y ya, para terminar, pasa, sucede, acontece que yo les dije que tú eras el administrador total de esta memoria. La CPU no te va a borrar nada. Entonces, yo les he dicho cómo crear, cómo se crean más o menos diferentes métodos, pero no les he hablado de cómo borrar. Entonces, tú necesitas borrar la información en algún punto. Entonces, ¿qué pasa? Existe esta función, free. Free lo que va a hacer es coger el puntero que tú le pases como argumento, ptr2 en este caso, y lo que él va a hacer es liberar ese espacio de memoria y ya soltar ese espacio, ¿listo? Ya ese espacio que disponible otra vez para ser usado ocasionalmente por la CPU. Si el siguiente tú creas más información, la CPU puede utilizar esa información, ese espacio, perdón, que tú liberaste, ¿listo? Esto es importante porque si tú no liberas, ese espacio siempre va a quedar ocupado. Entonces, si ya no necesitamos información, es información basura o lo que tú quieras, es de buena práctica, casi que necesario que siempre elimines esa información si ya no lo vas a usar, ¿listo? Porque si no, empezamos a crear memory leaks y eso es un problema después para debuguear. Me gustaría echar un poquito más a fondo qué es una memory leak. Memory leak es un problema o ocasiona cuando tú estás usando la memoria heap y no borras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no borras, se empieza a llenar esa información, esa como información. Estoy reciclando, como por decirlo de alguna manera, esta función, lo cual no está mal. Pero ahora, ¿qué pasa? No se borró la información original. Lo que se creó aquí originalmente no se borró.
Entonces ese siempre va a quedar vivo en el sistema para la CPU, como digamos que para el programa ese espacio de memoria está ocupado y aunque tú ya no lo uses, no tengas nada, él no puede utilizar ese espacio de memoria porque ya está reservado, tú nunca lo eliminaste, siempre quedó viviendo ahí. Ese se le conoce como memory leak. Memory leak es eso, información basura que se genera en el heap porque tú no tuviste una buena administración o gestión de la memoria, ¿listo? Como para que quede un poco más redondeado ese concepto, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Le recuerdo lo mismo, necesitamos variables puntero, en este caso es un int, como todos los ejemplos que hemos hecho. Y la palabra reservada es new. Cuando tú utilizas new, estás creando un elemento en la memoria heap. Entonces tú estás haciendo básicamente lo mismo que Matlock. Él te devolverá una dirección y esa dirección la interpreta o la cogemos como el link. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que en este caso no necesitamos hacer el cast. Este ya lo hace automáticamente en C++. En C, si recuerdan, nos tocaba usar un cast para que el computador supiera cómo interpretar la información que regresa. Oh, la dirección de memoria que regresa, perdón. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decirle como, por favor, resérveme un espacio de memoria en el heap, guarde un entero, que en este caso lo inicializamos como 10, y retórneme pues la dirección de memoria y que la agarramos acá o la guardamos en esta variable, ¿listo? Este simplemente es como para, si yo compilo y muestro, va a aparecer este 10, porque guardamos ese 10 en esa memoria heap, en esa dirección de memoria. Ahora, recordemos, en este caso hay dos maneras de borrar la información y liberar la memoria. Delete y delete con este cosito. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar los dos casos. En el primer caso, si es solo un elemento, como es este el caso, utilizamos delete ptr. Lo que va a hacer es ir hacia donde la dirección de memoria, eliminar ese elemento que en este caso es 10 y liberar esa memoria, ¿listo? Entonces como que no hay mucha diferencia de cómo lo hacíamos en C. Ahora, supongamos que yo creo un array. Int ptr2 es igual a lo mismo, que por favor me reserve la dirección en el heap, un arreglo de 40 elementos de números enteros y me va a retornar una dirección de memoria en cual guardamos en ptr2. Puedo hacer lo que yo quiera con esa información, en este caso no importa, pero el detalle aquí es este delete con estos corchetes cuadrados, no sé cómo lo quieran llamar. La cosa está, ¿y cuál es la diferencia entre no tenerlos y tenerlos? Que cuando tú lo colocas, tú le estás diciendo al compilador, quiero que me elimines todo el arreglo, los 40 elementos, quiero que quede todo eso borrado y los liberes. Si no lo haces, si lo dejas así con el ptr2, el compilador solo va a ir a borrar el primer elemento y el resto de los elementos van a quedar vivos y va a ser un problema porque creamos un memory leak. Entonces, es importante que si es un arreglo, tenga estos dos corchetes para eliminar toda la información, básicamente. Digamos que esos son los conceptos o como tú puedes en la forma práctica utilizar la memoria heap, practica y todo eso y verás que no es tan difícil como se pinta, es como siempre tener como buenas prácticas y es de bastante uso. Yo hice aquí un ejemplo sencillo, bobo, la verdad, de más o menos cómo utilizar la memoria heap. Entonces, digamos que lo que hice fue crear un puntero, no importa. Y lo que yo le voy a decir es un create array, que es una función que yo creé acá, me va a volver la dirección de memoria de la dirección de memoria pues de un arreglo, ¿listo? Lo que yo quiero hacer es como, hey, créate un arreglo y devolverme la dirección de memoria que voy a guardar acá para usar posteriormente en otra función que simplemente es mostrar los datos. ¿Qué pasa? Entonces, este ejemplo es bobo, pero bastante sustancial, porque primero, sí o sí, necesitamos crear la información en el heap. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque si recuerdan, si yo no tengo la memoria heap, si yo simplemente hago como lo siguiente, creo aquí esto y guardo la información como la estoy haciendo aquí abajo, cuando yo llegue al return temp, este va a retornar pues, la dirección de memoria en su momento. Pero recuerden que yo les dije que el stack es una memoria temporal. Cuando yo llegue acá y él retorne la dirección de memoria acá, automáticamente la CPU va a borrar la información. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos mandando aquí una dirección de memoria vacía. Ese es un problema. Ese es una de las limitaciones que teníamos con el stack, que no podíamos como sacar esta información fuera de la función. Ahora, ustedes saben usar la memoria heap. Y yo les dije que ustedes son los administradores de esta memoria y jamás van a borrarle la CPU la información.
Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Creo un temp1 y temp2. Yo sé que es un poco redundante y luego van a entender por qué lo creé. Y creamos direcciones de memoria, perdón, creamos un espacio en el heap para guardar la información. Y pues cogemos esa información en las direcciones de memoria en estas variables. Esto no tiene nada del otro mundo, un for, vamos a guardar, porque quise, 20 en todos los elementos que creamos. Yo lo que quise hacer acá es crear una copia. Esta copia no la vamos a usar, pero es a términos de ejemplo, ¿listo? Voy a crear una copia, entonces temp y temp2 son iguales. Ambos tienen 20, números 20 guardados en sus, pues en su espacio, en sus 10 casillas, ¿listo? Y voy a retornar temp2. Entonces, ¿ahora qué pasa? A diferencia del stack, cuando llega a este punto, no va a borrar la información. ¿Por qué? Porque está en el heap y no en el stack. Entonces, cuando llegue aquí la información, va a llegar a una dirección de memoria, PTR la va a guardar y va a seguir existiendo esa información. Ahora PTR la tiene y no se borró. ¿Cuál es la diferencia? Repito, que con el stack se hubiera borrado la información, hubiera traído una dirección de memoria y cuando PTR vaya a chismear qué había ahí, no va a encontrar nada porque se borró, porque la CPU limpió sola. Ahora, con el heap, ¿qué pasa? Que esa información sigue viva y PTR puede ir, checar y toda esa información la puede utilizar, en este caso, para mostrar, ¿listo? Entonces, digamos que si ejecutamos este código así rapidito, vas a ver que ejecuta 20, 20, 20, 20, que era lo que básicamente hicimos. Tú dirás, ahora, ¿el código está bien? Sí. ¿Funciona? Sí. Pero hay un problema. Y si fuiste ese observador, te has haber dado cuenta ya. ¿Qué problema hubo aquí si todo está funcionando bien? Que yo creé dos variables, temp y temp2. Yo solo usé temp y la usé y es la que estoy usando en todo el código. Y temp2, ¿qué pasó con temp2? Si recuerdan, yo les dije, toca borrar la información. Si se dan cuenta, yo no la borré. Entonces yo creo un memory leak. ¿Por qué temp2, cuando llegó al return acá, eliminó, fue la dirección de memoria, esta variable, que es la que vive en el stack, la dirección de memoria? Ahora, estos 20 que yo copié acá quedaron viviendo en el heap para siempre y no la vas a poder borrar, no vas a poder liberar la información. Si supongamos que hago, no sé, muchísimos arrays, eso es un problema porque vas a saturar con temp2 el heap y se te va a crashear el programa. Entonces recuerda. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto, el free. Necesitamos este free para liberar esta memoria, este temp2. Si no, vamos a crear un problema en el barraco porque estamos creando memory leaks. ¿Listo? Por eso yo les dije que hay que tener mucho cuidado con, con el heap y la gestión de memoria. Cuando no conoces el tamaño de ejecución, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes crean una aplicación de esos de alarmas que tú utilizas en tus celulares, tú creas, no, que una alarma a las 7:05, otra a las 7:10, otra que a las 7:20, que por qué no duermo 7:30, tan, porque te quieres que despertar a las 8, entonces así sucesivamente. Tú como desarrollador, piénsalo ahora como desarrollador, tú cuántas permites. ¿Cómo puedes tú saber si él va a ser 10, 20, 30? No sé, seguramente vas a decir, pues yo utilizo 100. Y yo te diré, nadie utiliza 100 en una aplicación de alarmas y está bien. Pero ahora necesitas apartar 100 en tu espacio, en tu memoria, solamente porque, pues, o sea, sabes que hasta ya no va a llegar. Entonces ahí es cuando entra la memoria heap. La heap va en ejecución. No importa cuántas veces el usuario cree, siempre va a haber espacio o hasta que se sature el heap. Entonces digamos que este es un claro ejemplo de cuándo utilizar la memoria heap. ¿Listo? Para estructuras grandes que puedan superar el tamaño del stack. Yo les dije que muchas veces ustedes como que no saben cuánto van a utilizar y el stack está limitado. Es una práctica o es muy común, por ejemplo, guardar estructura de datos en el heap, guardar objetos en el heap, si estamos hablando de C++ o cualquier cosa que sea como ajeno como tal al programa, ¿listo? Este es el ejemplo básicamente que les mostré cuando necesitas que la variable persista más allá del alcance local. Si recuerdan, eso fue lo que hicimos acá. Estas son como las razones de uso que comúnmente utilizaríamos. En este caso, pues solamente me voy a concentrar en el heap porque es del video, pero estas básicamente como sus funciones, ¿listo? Por favor, ténganlo en cuenta si quieren checar. Esto es un mundo, hay mucha más información, pero ya hasta aquí acabamos el video. Gracias por ver, espero les haya gustado y les haya servido y por favor sigan aprendiendo.